Jacobo, o un madruguete de reforma electoral o la reforma electoral que intenta el Congreso o mañana la va a subir a comisión? Y esta reforma electoral, ¿cómo afectaría? O primero, o si es que no hay consenso, ¿cómo la quieren meter? Platícanos, por favor. Jacobo Mendoza, dirigente de Morena en Sonora. Adelante. Gracias, gracias Luis Alberto y amable auditorio por la oportunidad. Efectivamente, vuelve el intento de sacar reforma electoral de manera desesperada, atropellada. Hace un mes denunciamos nosotros que venía un dictamen para generar reformas a la ley electoral, a las instituciones, a los procedimientos, y logramos detener ese dictamen gracias al peso de la opinión pública, al apoyo de la gente. Nosotros creemos que se estableció un criterio que habían aprobado todas las fracciones parlamentarias, de que no era el momento, de que no era necesario. Todos coincidieron en que no se habían generado condiciones de consulta, de análisis, y retiraron el dictamen. Muy bien, hasta ahí estábamos nosotros pues convencidos de que había voluntad de no insistir en el asunto. Pero ayer, o sea, un mes después, el día de ayer, vuelven con el dictamen, citan para mañana comisión, le quitan algunos aspectos aberrantes, pues que evidentemente eran distractores, como lo de la segunda vuelta, el voto obligatorio, el de asociarse con los independientes de los partidos, pero vuelven a la esencia del dictamen, que es el control del Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo afecta? Que están creando dentro del mismo instituto otro instituto paralelo para tener el control del proceso electoral. Entonces, volvemos al mismo argumento. ¿Qué los hizo cambiar de opinión en un mes? ¿Qué condiciones han cambiado de la crisis de pandemia, de la contingencia, para poder ahora establecer que ya es momento propicio de una reforma electoral? ¿Qué prisa tienen? ¿A quién consultaron? Entonces, no debe por principio de cuentas, distraerse el Congreso en temas que no son ahorita necesarios, ni útiles, ni requiere la sociedad. Ahorita es tiempo de sumar esfuerzos para trabajar en la atención de la salud y de la economía. Entonces volvemos nosotros a la misma postura, ratificamos nuestra postura y esperamos cordura y esperamos el apoyo de los demás fuerzas políticas. A ver, ¿quién está detrás de esto? Pues nuevamente el PRI y el PAN, son las mismas iniciativas del PRI y PAN, es el mismo espíritu de la modificación, una reforma electoral para desequilibrar la contienda y para tener ecuaciones y que les permitan controlar el proceso. Definitivamente son los partidos del viejo régimen. Permítame una apreciación, Luis Alberto. A ver, aquí en Sonora, en 2009 ganó el PAN con las mismas reglas del juego y no pasó nada en términos de reforma electoral. En 2015, con las mismas reglas del juego, ganó el PRI y se les reconoció y no pasó nada con las reformas. En 2021, lo que viene, como viene el triunfo de Morena, ahora sí hay que modificar las reglas, ahora sí están mal y hay prisa en esto. Entonces, es un juego que la sociedad no les va a permitir, que se da cuenta que no podemos avalar con esa prisa, con ese desparpajo, una reforma que modifican, es una reforma muy compleja, son 100 artículos, son 97 más los 3 transitorios, que afectan las facultades del instituto y distorsionan todo ese equilibrio que se venía desarrollando en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque tienen la enorme preocupación de perder el poder en el Estado el próximo año. ¿Quieren el control, dices, del Instituto Estatal Electoral al proponer una especie de otro instituto al interior? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Es lo que me estás Sí, diciendo? O sea, ¿cómo sería para tener el control, dices? Claro, hice una analogía en el sentido de que las reformas que están proponiendo son tan profundas, de tan enorme calado, que están creando una figura paralela
dentro del mismo instituto. Es decir, están creando una nueva estructura de organización y funcionamiento a lo ya existente dentro del propio instituto. Entonces, definitivamente, ¿qué quieren lograr con esto? Controlar el árbitro, tenerlo secuestrado a través de figuras jurídicas, administrativas, políticas, que les permitan, digamos, quitarle esa autonomía al instituto y seguirla teniendo bajo control. Esa es la apreciación que tenemos, lo cual es improcedente. Nosotros aceptamos las reglas del juego así como están y podemos irnos a la contienda con estas reglas del juego. No es necesario reformar ahorita las leyes electorales. Debemos de respetar al árbitro, debemos respetar las reglas y trabajar ahorita en lo que la sociedad necesita, lo que el pueblo está preocupado por que le hablen de su trabajo. Esa estructura paralela, son otras cosas, ¿no? Jacobo, esa estructura paralela al Instituto Estatal Electoral tendría, o sea, estaría por encima de los consejeros. Les modifican las facultades y les crean comisiones de manera que dejan inoperantes muchas de las facultades, tanto de la presidenta como del secretario ejecutivo o del propio consejo. O sea, debilitan al instituto con una estructura paralela, crean disposiciones las cuales ya no podrían tener una articulación como se venían dando. Pero no calificaría, a ver, la última reforma electoral en Sonora, la última gran reforma fue que el Consejo Estatal Electoral calificaba las elecciones, decía quién ganaba en Sonora. Le quitaron esa facultad al Congreso, que el del 2003, hasta el 2013 el Congreso de Sonora decía, es decir, hace 17 años, quién ganaba las elecciones, las calificaba. Se le quita esa facultad para que el 2009 es el instituto, el Consejo Estatal Electoral en ese entonces es el que calificaba la elección al gobernador. Es decir, se fortaleció al al Consejo Estatal Electoral. Después vino la reforma a nivel nacional que lo hizo Instituto Estatal Electoral. Por eso, para entender cómo debilitaría esta nueva reforma que dice, ya no sería el Instituto Estatal Electoral, sino una comisión que calificaría o validaría, vaya, la elección a gobernador. ¿Cuál es esa debilidad? Esas facultades permanecen. Permanece. Quisiéramos tener una opinión tanto del Instituto Estatal como del Tribunal Estatal Electoral, como de todos los expertos o analistas que pudieran darnos mayores elementos de análisis. Lo que se percibe en el dictamen que publicaron ayer, y que es un dictamen muy complejo, muy amplio, es que empieza una serie de modificaciones en las que desarticulan la actual estructura del Instituto Estatal y crean nuevos organismos, nuevas facultades, nuevas comisiones. Trabaja a su interior en comisiones el instituto. Entonces le quitan el poder de decisión tanto a la presidenta como al secretario general y se lo dan a nuevas figuras políticas y administrativas que incrustan en el instituto. Eso sería un Frankenstein. A ver, ¿en qué tipo de decisiones? ¿En qué tipo de decisiones? Políticas, administrativas, de decisiones que tienen que ver directamente con la organización y funcionamiento del instituto. Estas comisiones estarían, digamos, teniendo las facultades que hoy son decisiones de la presidenta, del secretario general y del consejo. Acuérdate que cuando viene el proceso electoral se toman decisiones que tienen que ver desde la regulación a los partidos, desde las reglas para los consejos estatales, municipales, desde los procedimientos, desde la atención de los recursos de quejas, de investigación, o sea, todo lo que es el proceso electoral que arranca en septiembre, sería muy complejo ahorita reformarlo. No hay un dictamen de su costo, es obligación también para presentar ese dictamen, para presentar esa reforma, tener un dictamen de viabilidad financiera. ¿Cuánto nos costaría tener un instituto así de reformado? No tenemos información al respecto. Entonces, ¿qué necesidad hay ahorita de alterar el proceso? Yo creo que debe de reflexionarse, debe de informarse, debe de consultarse
para poder saber qué impacto tendría esa reforma. ¿Por qué de ayer que se publica no se hace un proceso de información, no se hace un proceso de socialización, no hay consensos en ni siquiera en las instituciones implicadas en ello? ¿Por qué no dan oportunidad que se exprese el instituto? ¿Y por qué no dan oportunidad que se exprese el propio tribunal? ¿O por qué no dan oportunidad que se expresen los colegios académicos o expertos? Que se abra la reforma. Que se debata. Que se debata, sí, pero evidentemente hay una intención, una prisa para poder modificar, alterar las reglas del juego e inclinarlas hacia el viejo régimen para desvirtuar el próximo proceso electoral que evidentemente está a favor de la confianza en la gente hacia Morena. Pero esas decisiones, lo que no me queda claro, nomás me dice, sí, son decisiones políticas y administrativas por encima de los actuales consejeros, pero ¿qué impactarían? Es decir, ¿en qué manera impactarían? Es decir, aunque dices tú... Directamente en la organización del la organización y en el proceso electoral. Le quitan el control, pues al instituto le quitan el control. Efectivamente. Para consejo, para integración de consejo, para la operatividad, vaya, del instituto. Efectivamente, sí. Pues está ahí la denuncia. ¿Algo más, Jacobo, que desees agregar? Porque voy. Agradecerte el espacio, pedirle nuevamente la atención a la sociedad para estar muy atentos, para no permitir que esto ocurra, para exigir de nuestro Congreso y de nuestros legisladores responsabilidad en sus funciones y expresarles que no queremos abrir un debate electoral, porque la discusión ahorita en el Congreso debe ser exclusivamente para atender los temas de salud y de economía. Lo electoral tiene sus reglas y las cumplimos y las respetamos. No es necesario alterar todo el proceso electoral y dejemos que sean los propios encargados de los procesos electorales que expresen su opinión y que se abra consulta. Gracias, Jacobo. Se queda abierto el espacio para seguir debatiendo. Gracias. Para servirle, gracias. Corte y vuelvo con la visión del PAN.